Esta será una serie de videos de múltiples partes donde iremos desde lo más básico hasta lo más complejo para enseñarles todo lo necesario para hacer sus propios modelos y personajes, junto a animaciones, pósters e incluso modelos para MMD Splatoon. Para comenzar con todo este tutorial es muy importante ser ordenado con la cantidad de archivos y las carpetas. Por ello que recomiendo crear una propia carpeta donde haremos nuestros trabajos. Crear una carpeta para modelos, otra para las fotos y videos y otra para los archivos de MMD. PMX Editor es el editor de los modelos para MMD. Aquí vamos a modelar y modificar todos los personajes que queramos crear junto a los escenarios, accesorios y diversos elementos que podamos añadir a nuestras animaciones o pósters. Lo primero es lo primero, elegir cuál va a ser nuestro personaje. Las opciones son bastante simples. Acá en Model Pack tenemos que irnos a Character Models y determinar si queremos un Inkling o un Octoling. Yo en mi caso voy a elegir un Inkling. Si queremos chico o chica, yo en mi caso voy a elegir a un chico. Y a continuación nos encontramos todas las versiones posibles del personaje que acabamos de elegir en cuanto a su peinado. Si no pueden deducir de qué peinado se trata cada modelo, acá dejé una imagen donde tenemos todas las versiones con su respectivo nombre en el archivo. Con la rueda podemos hacer zoom. Si queremos hacer más zoom, tenemos que presionar Shift y mover la rueda del ratón. Si queremos menos zoom, Control y la rueda del ratón. Si queremos girar la vista, tenemos que mantener el clic derecho y mover el mouse. Si queremos movernos a través de la vista, tenemos que presionar la rueda del ratón. Si queremos seleccionar, tenemos que presionar clic izquierdo y arrastrar. Si queremos seleccionar más de una cosa, tenemos que mantener Shift y arrastrar. Si queremos deseleccionar, presionamos Control y arrastramos. Estas son todas las partes de la piel, y aquí viene lo importante. Tenemos tres colores aquí. El difuso corresponde a la opacidad, al color opaco. El specular al color del reflejo ante la luz. Y el ambient, el color en sí que va a tener esta parte. Todos estos puntos que ven al seleccionar se llaman vértices y corresponden a los puntos que le dan la forma 3D al modelo. Todos estos círculos y cuadrados en formas unidas que se ven en azul son los llamados bones, son lo que permite mover todos estos grupos de vértices de una forma fácil en MMD. Y ahora, respecto al PMX Editor, tenemos múltiples opciones que podemos interactuar. Estas de acá abajo son la vista previa y qué queremos ver del modelo. Comenzamos seleccionando los vértices de arriba y se aparece esta figura de aquí. Esto es lo que nos permite mover los vértices. Acá tenemos tres flechas, cada una indica cada eje. Esto es la profundidad, la horizontal y el vertical. Luego tenemos los círculos, que asimismo indican cómo rotaremos los vértices. Ya puede ser horizontal, vertical o en altura. Y finalmente tenemos unos pequeños cuadrados entre medio de las flechas junto a un rombo en el centro, el cual nos permite hacer el movimiento. ¿Para qué sirven estos cuadrados de aquí? Estos son los que más se utilizan y es lo que nos permite escalar el modelo, es decir, agrandarlo o achicarlo en los tres ejes. Como ven, en el eje X es donde le faltaba mayor profundidad a este modelo. Y ahora podemos seleccionar los huesos. Nos crea mismo formato de la selección de los vértices, pero para los huesos. Si vemos rotar este hueso, mueve todos estos grupos de vértices que hay por aquí. O más abajo, solamente mueve otro grupo de vértices. Y así con cada uno de estos huesos. Entonces bien, para entender por qué he dividido tanto en carpetas, es para tener cada versión del modelo y eventualmente poder modificar el modelo sin tener que hacer todo de nuevo. Pues por ejemplo, si queremos que tenga el mismo zapato pero distinta prenda superior, es cosa de copiar la base para la ropa que tendrá los zapatos y meterle la ropa que queramos. Si en cambio queremos tener más zapatos, tendremos que ir creando más distintas variedades del modelo, porque cada una va a ser diferente. Abrimos el modelo, arrastramos la parte de ropa que queremos, le damos a Add y se nos agrega. Puede que encaje, puede que no, pero no se confíen, porque al momento de probarlo en Transform View, si movemos de cierta forma los zapatos, es posible que se termine entrando extraños. Así que lo mejor siempre es que cuando una prenda de ropa tapa otra parte del cuerpo, lo ideal es borrar esa parte del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que si vamos a Transform View y movemos el modelo, como vemos, no se mueve el gorro. Bien, para arreglar esto lo que tenemos que hacer es elegir el último hueso del cual depende este modelo. En este caso es en la cabeza, y el último hueso en la cabeza que se conecta al cuerpo es este de aquí. Para seleccionarlo le damos aquí en Bone, lo seleccionamos y ahora simplemente vamos aquí donde pone Weight, le damos a Start y pintamos todo esto de rojo. Para hacerlo más fácil pueden alejarse y ahora sí se aseguran de pintar todos los puntos negros. Una vez hecho le damos a Start de nuevo, Transform View y como vemos ahora sí se mueve con el modelo. Y si queremos ver las expresiones desde acá, pues acá tenemos lo que se llaman Morph, que son básicamente animaciones que se pueden desplazar de un lado a otro y es lo que son las expresiones faciales del modelo. Acá tenemos por ejemplo todo lo que son los ojos, más abajo tenemos todo lo que es la boca y más abajo tenemos todo lo que son las cejas. MMD es nuestro programa de animación como dije en el primer capítulo. Esta es la vista previa de la escena. Esta es la línea de tiempo en la que podemos ver cada fotograma. Acá tenemos el número de fotogramas y cada segundo son 30 fotogramas. Lo que vemos acá a la izquierda son las distintas partes que están registradas como fotogramas. Para movernos es igual que PMX Editor. Manteniendo el clic derecho podemos rotar, con la rueda hacemos zoom y la única diferencia es que el Control y el Shift no sirve para la rotación, sino solo para movernos. Shift es más pronunciado y con Control más suave. Manteniendo el Control y el clic derecho podemos hacer un zoom que no implica mover la cámara, sino hacer un zoom o no con ella. Todos estos parámetros los podemos ver acá abajo, donde tenemos primero las posiciones, luego los ángulos y finalmente esto que te menciono que es la distancia. Entonces bien, para poder interactuar con nuestro modelo tenemos que hacerlo a través de los huesos. Esto es un trabajo manual y es que básicamente cada pose que queramos hacer la tenemos que hacer manualmente moviendo cada uno de estos huesos en la posición que queramos. Obviamente hacer esto con cada pose que queramos puede ser un poco tedioso y difícil y le demos a Register y así es como funciona. Para poder animar la cámara es cosa de ir al primer frame y mover la cámara con el zoom y con las herramientas que vimos antes, la rueda del ratón y lo ponemos en la posición que queremos. Por ejemplo, digamos que empieza aquí y le damos aquí en cámara Register. Vamos al fotograma que queremos final, rotamos o hacemos el movimiento que queramos y le damos a Register. Ahora si le damos a Play, vemos que tenemos esta animación.
Los .x son los archivos que se leen para accesorios de la animación y se manipulan de una forma distinta a los modelos. Cambio, PMX son simplemente modelos que se importan igual que los que acabamos de crear. Por lo tanto, finalmente arrastrándolo a MMD, todos los términos de uso que se especifica por autor le podemos importar y ahora sí tenemos un fondo para nuestro personaje. Así pues, aquí comienza la segunda parte de todo este curso en la que aprenderemos cómo utilizar PMX Editor y MMD en un nivel medio, siendo capaces de crear personajes más únicos y distintos y a mejorar nuestros trabajos en general. Sin embargo, aquí viene la diferencia, pues no nos vamos a conformar que tenga el tamaño estándar de un Octoling, ni tampoco esta anatomía en general. Queremos un par de modificaciones. Las modificaciones simples que podemos hacer de momento son gracias a los vértices, pues si recordamos podemos seleccionar el grupo de vértices y moverlos. Sigo los pasos como lo haré yo. Elegimos estos vértices de aquí, los subimos un poco, luego seleccionamos los que están al frente, los hacemos más profundos y lo tiramos hacia adelante. Si queremos podemos rotar un poco esta zona, bajarlo y tirar esta punta un poco hacia adelante. Seleccionamos de nuevo y esto lo tenemos que hacer un poco más ancho. Y básicamente ya estaría, tenemos la forma básica. Primero, para poder seleccionar también los huesos y todos, tenemos que darle aquí en Select y poner todas las casillas. Una vez hecho esto, presionamos Control más A, nos vamos a esta ventana Mob Value y aquí tenemos lo que nos permite escalar el modelo en base al centro del piso. Esto para el eje X, eje Y, eje Z. Acá lo que yo hago es asumir que los modelos tienen una altura base para saber cuánto lo tengo que escalar en cuanto a la altura. Por ejemplo, si los modelos miden 1,50 m, en calculadora puedo sacar cuánto tengo que aumentarle para conseguir la altura que deseo. En este caso digamos que es 1,7 m. En ese caso, 1,70 m dividido lo que tenemos, 1,50 m. Y conseguimos 1,133333. Por lo tanto, en el eje Y simplemente ponemos 1,3333. Hasta el momento ya sabemos cómo hacer personajes de Splatoon en MMD, editando algunas de sus partes y añadiéndole ropa. También lo básico de MMD. Sin embargo, en el capítulo anterior empezamos a ver otros apartados de dificultad media en relación a los modelos. Ya aprendimos a hacer modelos más personalizados con otra anatomía y otros aspectos visuales para diferenciarse sutilmente de otros personajes. Así pues, en este capítulo vamos a ver cómo añadirle la ropa, personalizándola en el proceso y cómo le podemos poner accesorios a nuestros modelos. En Bone tenemos todos los huesos del modelo con su información y configuración. Como acabamos de agregar un nuevo hueso, nos vamos al final de todo y acá tendremos dos huesos. Uno es el que traía este gorro por defecto que está en el centro de todo esto acá abajo y otro es el que acabamos de agregar nosotros. Digamos que acá le pongo que este es el sombrero. Por lo tanto, para exportarlo simplemente nos vamos en File, Render to Picture File, nuestra carpeta, vamos a Fotos y Videos y acá podemos guardar nuestra imagen. En tipo tenemos varios formatos donde los principales son BMP, JPG y PNG. Esto permite que hayan imágenes sin fondo. Esto va a ser con fondo y esta va a ser en la mayor calidad posible. El resto no sé realmente cuál es la diferencia y cómo son esos formatos. Para la animación simplemente tenemos que ir aquí en File y darle a Render to AVI File. Acá seleccionamos dónde y con qué nombre lo queremos guardar y acá tenemos esta ventana. Primero nos sale cómo va a ser la resolución del video y va a ser en relación al screen size que habíamos puesto anteriormente. Acá podemos elegir el ratio de FPS. Recuerden que MMD siempre considera 30 frames como un segundo, pero podemos hacer la animación más fluida poniéndole 60. Y estos son los frames de inicio y los frames de fin de la animación. Yo siempre pongo el AVI, pero ojo que los archivos van a pesar mucho, por lo que luego tendrán que convertirlos con algún programa para que no usen tanto espacio. Tenemos unos archivos llamados SkyDOM que corresponden a accesorios de la escena que se pueden agregar a nuestro proyecto. Para ello nos vamos aquí en Accessory Manipulation, le damos a Load y tenemos estos dos, Daytime y Night. Este es el de día y este es el de noche. Son archivos .x y si los abrimos vamos a tener aquí el escenario. Los efectos, al igual que un SkyDOM, son accesorios. Para poder utilizarlos se requiere un plugin llamado MM Effect, el cual ya viene incluido en el MMD que les compartí, pero si no lo tienen deben instalarlo. Para importar un efecto simplemente nos vamos a Load y nos vamos a la carpeta de Effects que les compartí. Le damos y tenemos varios efectos y plugins que les comparto. Los que más se utilizan son el Auto Luminous, Diffusion, Excellent Shadow, HG Shadow y Power Dove. Auto Luminous añade un brillo extra a los modelos. Excellent Shadow mejora las sombras. Diffusion añade saturación a la escena. HG Shadow oscurece las sombras. Y Power Dove añade un difuminado a la escena. Y ahora les voy a mostrar el último gran efecto que podemos utilizar, y es el que le añadirá toda la magia a la escena, y es el shader. Un shader no es más que un efecto pero que se le aplica a cada modelo por separado, y a diferencia de los accesorios no se aplican sobre toda la escena automáticamente, sino que los tenemos que manipular a mano. Shader Main se habrá incorporado un efecto de luz a todos los modelos. En el caso del SkyDOM, que es un accesorio, también existe su propio shader que se llama SkyDOM. Y bien, al igual que los efectos, tenemos que configurar el shader. Para ello nos vamos al modelo Null00 y acá tenemos distintos parámetros en los morph. Estos son la iluminación, las sombras, la luz del fondo, y este la verdad no sé qué hace, pero yo siempre este lo pongo al máximo. Asimismo, si queremos modificar las físicas del cabello y del pelo, acá en Physical Operation tenemos varias opciones donde las más importantes son On y No Calculation. Si le ponemos No Calculation y nos vamos al modelo, podemos ver que ahora los huesos de las zonas con físicas se pueden manipular, en este caso el cabello. Por lo tanto puedo añadirles unas cuantas posiciones de forma manual. Y aquí lo tenemos. Esta es la posición que aparece por defecto y es la que nos servirá. Una vez hayamos hecho esto, tenemos que ir al Splattershot y moverlo hasta encajar con la mano del modelo. Acá podemos rotar, hacerlo más pequeño, entre otras configuraciones. Le damos a Open Bone, nos aseguramos de que aquí aparezca el Null00 o el hueso el cual queremos enlazar. De modelo elegimos el de la Octoling y de hueso ponemos el que vimos, el 16. Le damos a Open Register, Frame Register y ahora, como vemos el modelo de la Octoling, ahora el arma también se mueve con él. Así que bueno, así es como se enlazan las armas.